Son las 9:05. Retomamos ampliación de noticias. Recibimos ahora a un alto funcionario de la Cancillería de Israel que se haya reemplazando en el Perú a su colega embajador que está profesionalmente ausente. Se trata del señor Joed Maguen, que ya hemos entrevistado en otra oportunidad desde Israel. Muy buenos días y bienvenido al Perú, señor Maguen. Muchas gracias, buenos días. Bueno, en los últimos días hemos asistido a varios acontecimientos. En primer lugar, la visita del primer ministro de Israel a los Estados Unidos, donde se ha reunido ayer con el presidente Donald Trump. Y hemos visto que el señor Netanyahu ha hecho conocer una carta oficial en donde propone a la Academia Sueca que se le entregue a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz, eso por una parte. Y mientras tanto, ha habido negociaciones indirectas entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que, como sabemos, controlaba, no sabemos cuál sea la situación actual, la Franja de Gaza. Yo quisiera que nos diga exactamente qué significa estas negociaciones indirectas, quiere decir que hay un intermediario ahí. Explíquenos, por favor, qué objetivos persiguen y cuánto se ha avanzado. Tenemos noticias respecto a lo que ha pasado hasta anoche, pero que usted tiene informaciones. Ya es la tarde en Doha, donde están teniendo lugar estas negociaciones indirectas. Bueno, definitivamente es así. Nosotros queremos llegar a un cese fuego con Hamas, pero tenemos dos condiciones, o más bien dos objetivos. El primero es la liberación de nuestros 50 secuestrados, aún mantenidos en los oscuros túneles de Hamas en Gaza. Son 50 en total. 50 de los cuales entre hay vivos y muertos, ¿no? ¿Cómo? Entre vivos y muertos. Sí. Entre vivos y muertos. Sí, por lo menos son acá 20 una cifra, vivos. 10 rehenes vivos y 18 muertos. ¿No? Bueno, estamos negociando, son detalles de las negociaciones. Correcto. Todavía no sabemos cuál va a ser el acuerdo, pero hay otro propósito para esas negociaciones, y es que Hamas no siga controlando la Franja de Gaza. En otras palabras, Hamas se tiene que rendir, dejar sus armas, o no rendir, salir de la Franja de Gaza y no seguir controlando y gobernando a la población de Gaza, ya que nada bueno ha salido de los 18 años que ellos controlan la Franja de Gaza, fuera de terror y más terror. Ahora, hay una de las condiciones que parece la más complicada de todas, porque esto también incluye liberación de presos palestinos, entiendo, por un lado, pero por otro, aparentemente lo que se estaría pidiendo es que finalmente se confine a la población gazatí al sur del enclave, es decir, desplazar a la población. Y esa parecería la condición más complicada, ¿no? Más allá de la liberación de rehenes o de presos políticos, que es algo más fácil finalmente de poner sobre la mesa, es la retirada total de la población. Bueno, yo no conozco ese detalle. Israel no la desaparición de Hamas es lo que pide Israel. No tenemos ningún reclamo en la Franja de Gaza fuera de esos dos temas que mencioné. Hamas no puede seguir controlando la Franja de Gaza. Los gazatíes, junto con otros elementos internacionales, vamos a tener que encontrar fuerzas que sigan, que sigan gobernando, que gobiernen la Franja de Gaza después del tiempo de Hamas. Porque con Hamas, Israel no tiene el lujo de seguir viviendo con un vecino como Hamas, sobre todo después del 7 de octubre del 2023, cuando se infiltraron más de 3.000 terroristas de ellos y bueno, cometieron la peor masacre contra nuestro pueblo desde el Holocausto. Así que no tenemos ese lujo, es una amenaza constante y no queremos que esta situación siga. Por otro lado, obviamente, la liberación no son rehenes, son secuestrados. Es gente que fue secuestrada de sus casas hasta con pijama el día 7 de octubre del 2023. Claro, durante el Festival de Música Electrónica. Y también de ese bien. festival. Y tienen más de 630, casi 640 días en cautiverio. Son torturados y no han sido liberados.
Tiene usted razón, voy a hacer la precisión, porque la prensa le pregunta sobre el plan del presidente Trump de desplazar de Gaza a sus habitantes y el primer ministro Netanyahu le ha respondido que la salida del enclave sería voluntaria, pero que están cerca de un acuerdo para que los países de la región los acojan. Esa ha sido la respuesta textual. Por lo pronto, estos 60 días de alto al fuego ¿están vigentes? Todavía todo esto no? está en negociación. Ajá. No hemos llegado a un acuerdo. Un equipo de negociadores israelíes está actualmente en Doha, la capital de Qatar, hablando mediante los americanos y los de Qatar, a través de ellos, con Hamas, para llegar a los términos del acuerdo que en principio sería la liberación de nuestros secuestrados. Uh-huh. Yo entiendo que no serían todos en un primer acuerdo, sino algunos, y después en esos 60 días negociaríamos ya el cese de fuego final, definitivo, con la retirada jamás de la Franja de Gaza y con la liberación de los demás secuestrados israelíes. Ahora, es cierto, estamos hablando sobre el cese, el fuego ya es bastante. Pero el cese del fuego tiene que darse en el marco de una visión estratégica de qué es lo que Israel quiere como solución final. Y la solución final a ese problema ha sido definida por la comunidad internacional. 2 estados soberanos que coexistan uno junto al otro. Desgraciadamente, esta posición no ha sido muy afirmada por el primer ministro Netanyahu y ha sido denigrada por el ministro de Defensa Katz y por el ministro de Seguridad Interior Kvir. De manera que yo lo que quisiera saber es, claro, ustedes están pidiendo con toda razón que se liberen a los rehenes y que se entreguen los cadáveres de los fallecidos, de acuerdo, y que no haya un grupo terrorista que gobierne en la Franja de Hamas. Eso supone habrá hacer nuevas elecciones, ojalá que se puedan realizar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva? Porque es cierto que el presidente Trump, que el señor Netanyahu propone como premio de la paz, propuso que saquemos a toda la población de ahí para que se convierta en una playa para recreación de los turistas. Eso es lo que dijo el señor Trump hace unos meses. Y el señor Netanyahu no ha reconocido nunca el plan fijado desde el año 67, que Israel libere territorios ocupados en Cisjordania, que es parte del problema también, y que se reconozca la existencia de 2 estados soberanos, tal y como se estableció cuando se creó el Estado de Israel en el año 48. Se creó el Estado de Israel junto a otro. Bueno, el problema es un poco más complicado y más amplio. No se trata solamente de las relaciones entre Israel y los palestinos. En los últimos años, más de una década, hemos estado testigos de esfuerzos iraníes de crear un círculo de fuego, lo que llamamos en Israel, alrededor de Israel. Es decir, una alianza de países radicales y de los grupos de terror más extremistas de la región. El grupo de terror Hamas, Hezbollah, los hutíes, que nos siguen disparando, barcos, pero lanzando misiles contra Israel, las milicias pro-iraníes en Irak, el régimen sirio de Assad, el que estuvo hasta hace medio año, e Irán como país. Ese eje de mal, conocido como tal en Israel, tuvo ese propósito de atacar a Israel, de destruir al Estado de Israel, orquestado por Irán. Y el 7 de octubre, ese fue el plan. Lo comenzó Hamas. El día siguiente se alió, se juntó también Hezbollah y después también los hutíes y las milicias en Irak. Y en abril del 2024, Irán disparó por primera vez directamente desde su territorio contra Israel. Contestando disparos que habían hecho ustedes antes, ¿no? No, ellos iniciaron los ataques desde Irán
con misiles y con drones contra el territorio israelí. Nosotros nunca habíamos atacado a Irán. Sí, permítanos cumplir un instante con una pausa y quisiera comentarle otra de las declaraciones que hiciera el primer ministro Netanyahu, porque con respecto a la solución final que plantea Fernando, que es la existencia de estos dos estados, él ha dicho que cree que los palestinos deberían tener todos los poderes para gobernarse a sí mismos, pero ninguno que nos amenace. Con lo cual la seguridad estaría siempre en manos de Israel. Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo se gobierna un Estado a sí mismo, pero depende de la seguridad de otro? Vamos a la 9:20 de la mañana, retomamos ampliación de noticias. Estamos conversando con el embajador Yoed Maguen, representante de la Cancillería de Israel. Hay conversaciones que parecen apuntar, ojalá así sea, para un cese al fuego entre Israel y Hamás, básicamente. Pero esto pasa, le decía yo, la solución definitiva a este conflicto la planteaba Fernando Carballo antes de ir a la pausa, que es en la que coinciden la mayoría de los países, la comunidad internacional, establecer dos estados. Pero Israel ha dicho, los palestinos en efecto deberían tener el poder de gobernarse a sí mismo, pero ninguno que nos amenace. Por lo tanto, algunas competencias, como por ejemplo la seguridad, siempre estarán en nuestras manos. Pero eso es no aceptar la autonomía de ese nuevo Estado, es imponerle la condición de que la seguridad la tendría Israel. ¿Cómo explicarle a la comunidad internacional una situación de ese tipo? Yo creo que esto va mucho, mucho más allá. Estamos en primeras fases o etapas de llegar a un cese-fuego con Hamás. ¿Qué va a pasar después? Yo creo que en este momento, después de haber golpeado duramente al programa nuclear y balístico de Irán, después de haber debilitado al régimen extremista, fundamentalista de Irán, el responsable de haber creado ese eje del mal, y en este momento que esos factores radicales de nuestra región o el eje del mal que está muy, muy debilitado por los golpes sufridos por Israel, se abren nuevas oportunidades en la región y no necesariamente solamente con los palestinos. En el momento que un país tan radical que ha estado aterrorizando a nuestros vecinos, como Irán, que ha estado desestabilizando la región, el mayor financiador del terror global, está debilitado. Entonces, otros países más moderados como Arabia Saudita y como otros países que no quiero mencionar, tienen más posibilidad para acercarse a nosotros, a Israel. Tenemos hay más optimismo, hay más esperanza. Y esperemos que con eso, hay incluso algunos en Israel que están hablando de un nuevo Oriente, un nuevo Medio Oriente. Esperemos que con eso se crean las condiciones para salir adelante también con los palestinos. Ahora bien, ningún país quiere que haya otro país u otra organización vecina de él que tenga el poder de terror que han tenido los palestinos, y no es solamente Hamás, son otras organizaciones de terror que hay en Gaza y hay en Cisjordania, que están matando israelíes desde hace décadas. Esto no empieza ahora, esto empieza desde hace muchos años. Ningún país quiere vivir al lado de un vecino como este. Por lo tanto, el tema de seguridad es un tema clave. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a pasar? Pues ahora, hemos comprendido, el tiempo corre, disculpe, que ustedes creen que hay un contexto internacional que favorece una solución del tema bilateral, porque lo que nos interesa acá es que no sigan habiendo muertos civiles en Gaza mientras hay este cese el fuego. Pero hay además el problema de Cisjordania, que aspira a ser parte de un Estado palestino independiente, y sabemos bien lo que está pasando, que la colonización israelí aumenta en territorios que son palestinos. ¿Cree usted que es viable que el gobierno de Israel actual
pese a las declaraciones hostiles y en algunos casos racistas que hay de parte de ministros, usted reconocerá, y bancadas en el Congreso, ¿se puede ir a una solución tal como ha establecido la ONU desde el inicio, 2 estados vecinos independientes? Bueno, primero no coincido con lo que dice que hay declaraciones racistas. Sí hay diputados que dicen que hacen sus declaraciones, pero que no representan al gobierno y a su lineamiento. Yo sí creo que se puede lograr eso, pero hay que entender que lo que pasó el 7 de octubre marca un antes y un después en la vida de los israelíes. Los israelíes no están en este momento pensando en una paz con los palestinos. Los israelíes lo primero que quieren hacer, después de casi 2 años de que hemos sido atacados por todos estos frentes, 7 frentes en total, como yo lo he describido antes, lo que quieren es empezar a vivir tranquilamente, sin amenazas, sin ser... Y lo que los palestinos quieren también, ¿no? ¿Y? Liberarse de un poder totalitario de Hamás y de la amenaza de un vecino. Exacto. Bueno, pero eso supone una solución de largo plazo. La pregunta es si están dispuestos o no a que haya un Estado palestino autónomo. Como dije antes, el tema por el momento no está en la mesa. Lo que está en la mesa es llegar a un cese de fuego, es ver que Hamás se rinde, entrega sus armas y se va de la Franja de Gaza, porque con Hamás en Gaza ni siquiera se ¿Cuál puede es el compromiso del otro lado? Usted está exigiéndoles cosas a ellos, pero tienen que ofrecer algo. Y lo que tienen que ofrecer es una solución política duradera y pacífica. Bueno, lo que nosotros ofrecemos obviamente es la salida de nuestra fuerza de la Franja de Gaza para que los palestinos puedan gobernar su territorio en Gaza sin las amenazas de Hamás. Y en Cisjordania también. Cisjordania es otra cosa, no estamos ahí. Primero hay que solucionar el tema de Hamás en Gaza. Es lo más urgente, es lo más... urgente es Gaza. Sí. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros explicándonos y ojalá continúen esas negociaciones y puedan llegar a buen puerto.